el año nuevo. Claro, de acuerdo al calendario de Dios en su palabra. Y quiero que tomes apunte de estas fechas que te voy a dar en nuestro calendario, porque es la correspondencia de las fechas solemnes, de las fiestas solemnes que celebramos ahora en la primavera, que es ayer, sábado 27 de marzo, era el día de Pascua. Ayer 27 de marzo. Ahí comienza entonces una semana, desde hoy, una semana completa de panes sin levadura. Es otra fiesta. Dentro de esa semana de panes sin levadura hay un sábado, ¿verdad? Un Shabbat de 7 días, siempre va a haber un Shabbat. Bueno, pues después de ese Shabbat se ofrecía la primera gavilla de cebada en la fiesta de los primeros frutos de la cebada. Esa es otra fiesta solemne. Y por último encontramos, después de esa gavilla, hay que contar 7 semanas completas, vuelve a caer entonces en un domingo, en este caso el 23 de mayo, o sea, la de primicias era el domingo 4 de abril, Dios mediante estaremos en el redil, y domingo 23 de mayo la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como se dice en hebreo, que quiere decir semanas, la cuenta de las semanas. Bueno, simplemente para que anotemos esas fechas en nuestro calendario, en nuestra agenda, las tengamos presentes, porque es importante que nosotros atendamos y aprendamos de las fiestas solemnes de Dios. Pues quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice así: porque la ley, todo esto corresponde a la ley que Dios le entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Entonces, quiero que veamos una imagen de una sombra. En esta sombra nosotros vemos una silueta. Hay un velo, hay una cortina que no nos deja ver la imagen misma de esa persona. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Eso es lo que nos dice Dios. La ley contiene la sombra de las cosas verdaderas. Es como un anticipo, pero no es completo. Es como algo que se nos muestra un poquito, pero no lo podemos ver en su plenitud, hasta que se ha quitado el velo, el misterio se ha revelado de manera completa. Por eso, cuando nosotros miramos en la ley de Dios las fiestas solemnes, las que Dios le mandó al pueblo de Israel celebrar de año en año, aprendemos una cosa, y es que en esas fechas hay cosas que Dios nos quiere enseñar y que son una sombra de lo verdadero, de lo que está por venir. Claro, nosotros ahora mismo contamos con una ventaja, y es que Jesucristo ya vino por primera vez. Y cuando vino Jesús, todos sabemos que Él murió en el tiempo de la Pascua. Aquel año, hace 2000 años, Jesús murió exactamente en el día de Pascua. Y no solo murió en el día de Pascua, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver que cada fiesta tenía un aspecto relacionado con la historia de Israel, pero además tenía un aspecto profético, lo que había de venir. En este caso, esto ya vino, no sé si en Facebook lo están viendo también. Entonces, la Pascua, vemos que Jesús murió exactamente en la fecha de Pascua, pero en el aspecto que tenían que celebrar los israelitas, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar un cordero por cada familia. Ese cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin mancha. Tenían que, con la sangre de ese cordero sacrificado, tenían que asarlo, y con la sangre tenían que pintar los postes y el dintel, el poste superior de las puertas de sus casas. Todo eso era una sombra, una
figura, un símbolo, un ensayo de lo verdadero que había de venir. Ya sabemos que Jesús vino y cumplió exactamente eso. Él decía, yo soy el Cordero. Y cuando un judío escuchaba, yo soy el Cordero inmolado, todo el mundo en Israel asociaba perfectamente con aquella ley que le fue dada a Moisés, donde era necesario sacrificar un cordero. De manera que él murió en el día de Pascua, y no solamente murió en el día de Pascua, quiero decirte algo más. Él murió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero de Pascua. Después vamos a volver sobre eso. Pero el cumplimiento de esas primeras fiestas, ese velo que se tenía que quitar para que dejáramos de ver una sombra y viéramos lo verdadero, en cuanto a las fiestas de la primavera, ya se cumplió. Jesús murió en la Pascua, Jesús fue sepultado en los panes sin levadura, él fue enterrado allí en la tumba excavada en la roca, él fue resucitado el día de las primicias de la cosecha de cebada. Claro, en este año la fiesta de los panes sin levadura comienza hoy, dura una semana. Por lo tanto, es el sábado que viene el día de descanso y sería el domingo el día de las primicias. Pero resulta que en el año en el que murió el Señor y Él cumplió con todo esto, eran exactamente 3 días hasta el domingo de resurrección. Es decir, que Él murió en el día de la Pascua y aquel año el Sabbat estaba 2 días después, al tercer día resucitó Jesús. Si Él hubiera muerto este año, no hubiera podido cumplir ese aspecto de la norma dada por Dios. Él tenía que resucitar al tercer día. O sea que todo encaja perfectamente. Históricamente vemos que, me estaba olvidando de citarlo, en los panes sin levadura se produjo la salida de Egipto, esa salida masiva. Algunos teólogos estiman que entre 3 millones de personas podían llegar a ser saliendo de Israel, de Egipto. En la fiesta de las primicias cruzaron el Mar Rojo, sobrenaturalmente Dios lo abrió. Y llegamos a la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, donde históricamente el pueblo de Israel llegó al Sinaí, Moisés subió, Dios le entrega la ley y Moisés se la lee al pueblo. Y en aquel día murieron 3.000 personas porque se acercaron demasiado a la montaña y Dios les había dicho no, que se mantengan alejados. Pero vemos que en el aspecto profético también se cumplió que el Padre envió al Espíritu Santo, lo que Jesús había anunciado. Cuando yo me vaya, os conviene que yo me vaya porque el Padre enviará la promesa. Hablaremos de esta fiesta dentro de 7 semanas, cuando se acerque el tiempo, y aprenderemos más cosas. Tenemos la ventaja, decía, de que ya Jesús quitó el velo de todas estas fiestas. Ya se manifestó lo verdadero en cuanto a la muerte del Cordero, la resurrección del Cordero, el derramamiento del Espíritu Santo. Todo eso ya se cumplió y además con una exactitud asombrosa. Fíjate cómo era esa exactitud, que en las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel, Dios le dijo, en el día 10 del mes de Nisán vas a apartar el cordero que vas a sacrificar el día 14, el día de la Pascua. Y cuando leemos los evangelios vemos que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino. Todos nos podemos imaginar esa escena relatada en los evangelios, y la gente gritaba hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, y la gente echaba sus mantos, echaban ramas, y Jesús montado en el pollino entró a Jerusalén justamente 4 días antes de la Pascua, cumpliendo con toda la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Él vino a darle sentido completo a toda la ley. Y murió exactamente a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora en la que se sacrificaba el cordero de Pascua que iban a comer
en la noche, antes de entrada la noche. Y el Señor cumplió exactamente, cumplió escrupulosamente con todos los aspectos de la ley, porque Él era la imagen verdadera de aquella sombra que iba a venir. Ahora, Mateo 27, vamos a acercarnos a este texto para entender un poco más de qué es lo que ocurre en la fiesta de la Pascua. Mateo 27, 45 al 52, para los que toman notas. Y desde la hora sexta, cuando tú leas en los evangelios, la hora sexta, la hora décima, siempre tienes que sumarle desde las 6 de la mañana las horas que te dice el texto. La hora sexta, por lo tanto, es 6 más 6. Muy bien, aprobaron matemáticas. 6 más 6, 12. Las 12 del mediodía. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está clamando el Señor Jesús justo antes de morir. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Algunos se imaginan que Jesús estaba colgado en una cruz allí a 3 metros de alto, y de las representaciones de Hollywood que más fieles hemos visto, la película de Mel Gibson, pero falla en que la cruz no era como la pintan en esa película. De hecho, Jesús no tuvo que cargar con la cruz completa desde que salió del pretorio hasta el monte Gólgota. Él cargó solamente con el madero que se atravesaba en un palo o en un árbol viejo que servía como base para hacer la cruz. Él cargaba con el travesaño solamente. Y esos lugares de crucifixión no estaban en lo alto de una montaña, porque leemos que fue crucificado en el monte Gólgota y pensamos que era un montecito más grande o más pequeño, pero allá arriba, y que la gente pasaba por aquí abajo y lo veían allí. No. Eso era en pleno camino transitable, a la base de la montaña, o que no es ni siquiera una montaña, es un pequeño montículo. Los que hemos estado en Jerusalén ya lo hemos visto, todavía quedan unos pequeños restos del monte Gólgota, donde se puede llegar a vislumbrar todavía a día de hoy los huecos de los ojos, del cráneo, de la nariz, todo el aspecto se puede llegar todavía a vislumbrar, pero evidentemente el paso del tiempo, las construcciones, eso es una zona que queda hoy en día en un barrio árabe, han construido allí una estación de autobuses, han sepultado parte de lo que eran ruinas históricas, pero hay fotos de 50, de 60, 70 años atrás, antes de todas esas construcciones, se ve mucho más claramente. Pero no era allá arriba que los crucificaban, era aquí donde pasaba la gente, porque acuérdate que los romanos, todos sus castigos eran ejemplarizantes, eran para infundir miedo a la población y que todo el mundo se lo pensara mucho antes de hacer alguna gamberrada. Entonces, eran crucificados ahí, al paso de la gente. La gente pasaba cerca de ellos, oía sus lamentos, oía sus gemidos, veían la sangre, todo la vergüenza. Eran crucificados desnudos, totalmente desnudos, no con un trapito ni nada. Eso, bueno, me imagino que la cultura artística para adecentar un poco la imagen, pues le ponen una sabanita ahí colgando, pero eso era desnudo, integral. Qué vergüenza, qué exposición. Así era como se crucificaba. Tampoco se le crucificaba así. Más bien en el palo, mira, lo voy a ejemplificar aquí. Si esto fuera el palo de la cruz, el palo vertical, un pie se ponía así por un lado y se lo clavaban de lado, el otro pie por el otro lado y se lo clavaban de lado. No era así como habitualmente nos han pintado en las películas y en los cuadros. Esa era la forma.
En cualquier caso, no es que sean detalles menores, es importante saber cómo murió Jesús, pero no es el tema de hoy a desarrollar. Lo interesante viene aquí. Dice, le dio a beber vinagre, dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y para que podamos entender la profundidad de lo que significa esto, quiero recordarte que el templo de Jerusalén tenía tres áreas. Había un área que era el atrio. El atrio era una especie de patio donde todos los judíos podían entrar. Allí hablaban, se saludaban, interactuaban, todos, como familias, etcétera, etcétera. Había una parte más reservada que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo se hacían oficios diarios, rituales litúrgicos diarios que estaban señalados en la ley de Dios. Había que ofrecer incienso, se encendían las velas de la menorá, había unos panes de la proposición, había una serie de cosas. En ese lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, no podía entrar cualquier persona aunque fuera israelita, solo podían entrar los sacerdotes. Pero había otro lugar más reservado aún, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, la que buscaba Indiana Jones. ¿Qué había en el arca del pacto? Había una muestra de las tablas de la ley, había una porción de maná que se conservó allí y estaba la vara de Aarón que reverdeció cuando estaba seca. Todo eso estaba allí contenido en el arca de la alianza, una tapa, un propiciatorio de oro puro, dos querubines, ángeles de oro puro que con sus alas hacían una especie de cobertura y al mismo tiempo como de respaldo para que eso pareciera un trono. Eso estaba en el lugar santísimo. Ahora, ¿quién podía entrar en el lugar santísimo? No podían entrar los sacerdotes, solamente podía entrar el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes que cada año cambiaba. Solamente él podía entrar allí y no cualquier día. Él solo podía entrar allí el día de la expiación, el día de Yom Kippur. ¡Qué privilegio tan grande! Y nos dice la Biblia que en el momento en que Jesús muere, entrega su espíritu, ese velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. Ahora, yo quiero que sepas que no es un velo normal, no es una cortinita como la que podíamos, como esta pantalla de aquí. Eso era un velo que según los teólogos podía llegar a medir hasta 10 centímetros. Eran cueros y cueros, de manera que eso parecía literalmente una pared colgante. Eso era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, esa pared, se rasgó de arriba abajo en el momento en que Jesús murió, dando Dios a entender que ahora en Cristo Jesús no solo el sumo sacerdote, no solo una vez al año, sino que cualquier persona en Cristo, en cualquier momento, puede entrar al lugar santísimo a encontrarse con la presencia de Dios. De manera que eso era una excelente noticia. Se acabaron los privilegios solo para unos pocos. Ahora en Cristo Jesús cualquiera puede entrar al lugar santísimo, puede disfrutar de la presencia de Dios, puede tener ese encuentro privado y personal con el Señor. Sigue diciendo también que la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Bueno, ahí hubo pues como una manifestación del poder de Dios muy grande. Ahora bien, decía al principio que ahora partimos con ventaja, porque estamos en este lado de la historia. Ya nosotros sabemos que todo eso ocurrió, los propios evangelios nos cuentan que ocurrió en la Pascua, que resucitó en primicias, que luego vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
y que todo eso, asombrosamente, Jesús lo cumplió en las fechas señaladas en la ley de Moisés. Ahora, acuérdate, todo eso era sombra de lo que había de venir. Ya Jesús vino. Ahora, hay otras fiestas en la ley de Dios que son las fiestas del otoño. Esas fiestas también son sombra de lo que ha de venir y todavía no ha venido. Por eso haremos bien, llegado el otoño, en estudiar esas fiestas y en ver y en cuidar los detalles para que cuando llegue lo verdadero no nos agarre por sorpresa. Todos los judíos sabían que las fiestas señaladas por Dios tenían que ver con el Mesías, pero sin embargo, cuando llegó el Mesías a sufrir, en lugar de a reinar, a sufrir la primera vez, los judíos no lo reconocieron. Se quedaron en fuera de juego. De alguna manera, el velo a ellos no les fue quitado y entonces no pudieron reconocer que ese Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos habían estado viendo en esas sombras, celebraciones de lo que había de venir. Dice en Hebreos 9, 27 al 28, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 9, 27 al 28, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Esto es algo impepinable, esto es algo que le va a ocurrir a todo el mundo. Todo el mundo va a morir, todo el mundo va a enfrentar un juicio. Y es bueno que sepamos y tengamos esto muy claro, porque a la hora de evangelizar muchas veces queremos como esconder estas verdades, porque son como fuertes, pero es que esto es lo que sacude las conciencias de las personas, la verdad de Dios. Es la verdad en acción la que va a traer convicción a la gente por medio del Espíritu Santo. Dice el 28, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez para siempre, ya no hace falta más sacrificios, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. Esto es lo que todavía no ha sucedido. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, que ya lo hizo la primera vez, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, a todos los que le esperan. O sea, para dar cumplimiento a lo que él dijo. Me voy a preparar morada, vendré otra vez, etcétera, etcétera. Y aquí en Hebreos, Pablo nos vuelve a confirmar esta verdad. El Señor vendrá otra vez, esta vez no para tratar con el pecado de la gente, sino para rescatar a los suyos. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros creemos que el Señor Jesús va a volver otra vez, se va a llevar a su iglesia, va a haber una tribulación, al final de esa tribulación va a haber un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo va a suceder todo eso? No lo sabemos. Tenemos una sombra de lo que va a venir y la encontramos en las fiestas del otoño. Por eso cuando llegue el otoño, si el Señor no ha venido antes, volveremos a repasar, volveremos a estudiar, volveremos a ver qué pistas, qué sombras nos deja ver esas fiestas para estar mejor preparados y reconocer cuando el Señor venga, no nos pille por sorpresa, no nos pille como aquellas 5 vírgenes que no tenían aceite en sus vasijas, no tenían aceite de repuesto y cuando vino el día de las bodas se quedaron fuera, porque no estuvieron preparadas. O sea que es tan importante que nosotros atendamos a estas fiestas. No tratamos de judaizar a nadie, no tratamos de decir, bueno, es que ahora tenemos que hacer lo que hacen los judíos. No, todo lo contrario. Ya no hacen falta más sacrificios, ahora lo que estamos es observando, aprendiendo de esas sombras que son una intuición, un adelanto pequeño de lo que ha de venir, que es lo verdadero. Amén. Entonces nosotros podemos ver esta imagen otra vez, por favor, de la sombra, y nosotros vemos que hay un hombre, pero no sabemos de qué color tiene el pelo, de qué color son sus ojos. Quizá podemos intuir la altura, pero no sabemos si el ángulo de la sombra es el que nos conviene para eso.
no sabemos de qué forma va vestido, no sabemos cómo se llama. Sabemos que hay un hombre, sí, tenemos ciertas pistas, tenemos una sombra, pero hasta que no se quite el velo, no sabemos todo tal cual es y no vemos la imagen tal cual es. Esas son las fiestas solemnes. Por eso, que nadie se cuestione, que nadie entre en conflicto, que si esas fiestas son de los judíos. No, son del Señor. Y son fiestas donde Dios habla. Son momentos señalados que el pueblo de Israel tenía que continuamente rememorar para estar listos al momento de que llegara lo verdadero. Y así lo queremos hacer nosotros también. Entonces, el título de la predicación de hoy es ¿qué es esto? La Pascua, ¿qué es esto? ¿Por qué esa pregunta? Porque eso era algo que tenía que ocurrir en los hogares de las familias israelitas. Cuando un niño, ahora quiero que pienses algo, pongámonos 100 años después que ya los israelitas salieron de Egipto. Ya han entrado a conquistar la tierra prometida, ya están asentadas todas las tribus de Israel, cada una en su territorio, están haciendo vida normal, están disfrutando de la tierra que fluye y mana leche y miel. Y en ese momento llega el día de la Pascua. Han pasado 100 años desde que salieron de Egipto. Llega el día de la Pascua y el padre sacrifica un cordero, el padre de familia. Y su niño dice: papá, ¿qué haces? ¿Por qué matas un cordero? Papá, ¿por qué pintas el marco de la puerta de nuestra casa de rojo de la sangre? ¿Qué es esto, papá? Esa es la pregunta que los niños hacían. Esa es la pregunta. Le llaman a esta fiesta en Israel la fiesta de las preguntas también, porque los niños preguntan. ¿Cuál es el asunto que ya ellos lo han convertido en un ritual? El niño tiene que preguntar tal cosa, automáticamente el papá le tiene que responder tal cosa, luego el niño pregunta otra, ya se ha perdido la frescura. Eso es lo que hace la religión, ¿no? Se ha perdido la frescura, pero el concepto es que en familia nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y el niño pregunta: ¿qué es esto? Y el papá le dice: hijo, yo era esclavo. Yo fui esclavo en Egipto, tu abuelito fue esclavo en Egipto, tu bisabuelo fue esclavo en Egipto. Durante 400 años vivimos atados a un faraón. El faraón nos oprimía, el faraón nos exigía, nos machacaba, y lo único que podían hacer era sobrevivir. No había esperanza, no había prosperidad, no había propiedad privada, no había posibilidad de poner tu propio negocio. Éramos esclavos y Faraón dominaba nuestras vidas. Ah, papá, ¿y entonces cómo escaparon de todo eso? Pues mira, Dios hizo esto, Dios mandó 10 plagas, murieron los primogénitos, pero de los hijos de Israel no murió ninguno porque sacrificaron un cordero como Dios había mandado. Y entonces le cuenta toda la historia. Y así es como el niño aprende, y el niño no se olvida de su pasado. Entonces, yo quiero hablarte hoy de 3 lecciones. 3 lecciones. Pastor, ¿por qué nos habla de la Pascua? Bueno, porque ayer fue la fiesta de la Pascua y tenemos que aprender cosas de la Pascua, aunque ya Jesús es nuestra Pascua y ya está cumplida. Pero yo quiero sacar 3 lecciones de todo esto. Hay muchas más lecciones, por supuesto. La lección número 1: la Pascua es tu propia historia. La Pascua es tu propia historia. Éxodo 3, del 7 al 8. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, sus opresores, sus verdugos. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de todas las tribus que había en aquel momento en aquella tierra. Algo que a mí en mis primeros años de vida cristiana me llamó la atención era ¿por qué? Porque yo tengo que orar. Y cuando yo leí que Dios oyó
y conoció el gemido de Israel estando esclavos en Egipto. Eso a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, wow, Dios escuchó el llanto, el gemido, el dolor, el quebranto de Israel y dijo, ese es mi niño, ese es mi hijo. Yo tengo que ir a rescatarlo. Es como cuando llora un bebé y hay 3 mamás, pero la que es el suyo lo sabe. Y dice, está llorando mi hijo. Cuando llora otro, dice, no, ese es el de otra, que vaya ella. Pero cuando es el suyo, lo conoce, porque es tal la afinidad, la identidad. Y Dios había dicho a Israel, tú serás mi hijo, y yo te seré a ti por padre. Y a mí me encantó eso para desarrollar una vida de oración, de orar continuamente. Y si hace falta, llorar. Y si estoy mal, clamar a Dios, porque yo sé que Dios identifica la voz de sus hijos y no se queda quieto. Dios envía la ayuda. Entonces, en esta primera lección, nosotros tenemos que reconocer que esa historia es la misma que la nuestra. Que antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos bajo Faraón, estábamos atados de alguna manera. Vivíamos esclavos. Hay gente que vive esclava de su propio ego, gente que vive esclava de lo que cree que es su propia libertad. Hago lo que quiero. Así vivía yo antes de conocer al Señor. Y de hecho, cuando me compartían el Evangelio, yo decía, hago lo que quiero, tengo lo que quiero, ¿qué más me puede dar Dios? Eso era lo que yo creía, que era libre y que no tenía ningún faraón oprimiéndome. Pero cuando me cambiaron el mensaje y me dijeron, hay algo que tú quieres cambiar en tu vida, ahí nadie lo sabía, pero mi yo sabía muy bien que sí que quería cambiar cosas y no podía. A mí no me gustaba mi físico, no me gustaba tener que hacer cosas que no me gustaban para ser parte de mi grupo de amigos, tener que beber más de la cuenta, tener que guardar una cierta imagen para ser aceptado en mi grupo de amigos. Todo eso no me gustaba, pero yo me veía encadenado, obligado a tener que hacerlo. Pero claro, ya eso se había convertido en algo normal. Igual que para los israelitas ser esclavos, durante 400 años era normal. Llegó un momento que los niños nacían en esclavitud, morían en esclavitud. Era normal ser esclavo, no habían conocido otra cosa. No se imaginaban que había otra vida. No se imaginaban que apenas a unos kilómetros había una tierra que Dios tenía reservada para ellos y había planes de futuro para ellos. No se lo imaginaban. La esclavitud estaba aquí dentro también. Ahora, tenemos que reconocer que esa es nuestra historia, que nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, porque vivir a mi antojo es pecado. Vivir sin contar con Dios es pecado. Claro, yo como buen español decía, pues yo no soy malo, no me tengo que arrepentir de nada. Yo no he violado a nadie, no he asesinado a nadie, no he entrado en un banco con una metralleta a robar dinero, entonces no me tengo que arrepentir de nada. Eso es lo que la mayoría de la gente cree que son obras de las que tiene que arrepentir. Pero Gálatas 5, del 19 al 21, nos da alguna lista y no es completa, pero nosotros la podemos completar seguramente con facilidad. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjate que las primeras todas tienen que ver con el área sexual. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Alguien va a decir bingo? ¿No? ¿Todavía no? Seguimos con la lista. A ver, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista podría ser muy larga y seguro que cada uno de nosotros podemos completarla. Y dice Pablo a los Gálatas, acerca de las cuales, de todas estas cosas, obras de la carne,
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo mismo, para calmar un poco las cosas, dice, yo sé que esto erais antes, pero ya no. Se supone que ya no. Pero ahí estábamos todos nosotros, en una cantera, en una roca de pecado, y de allí Dios sacó con su cincel esa vida nuestra y nos llevó. Y nosotros no podemos olvidar nunca de dónde nos ha sacado Dios. ¿Sabes? En Israel tienen una máxima. No importa si son creyentes o ateos o practican el judaísmo o no practican nada, tienen una máxima, y es que el pueblo que olvida su historia la vuelve a repetir. Claro, la historia reciente de Israel es el Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos, 1 millón de niños, y ellos no quieren olvidarse de eso. ¿Sabes qué han hecho para no olvidarse de eso? En Jerusalén hay un museo que se llama el Yad Vashem. Es el museo, traducido vulgarmente, Museo del Holocausto. Todo paquete turístico que se contrate a través de una agencia en Israel, no importa si es de cristianos, de católicos, todo paquete turístico de una agencia, les obligan a incluir la visita al Museo del Holocausto. Un museo duro de ver, un museo crudo. Los niños no pueden entrar, los menores de 16, creo. Un museo fuerte, hay imágenes muy dramáticas allí, pero ellos no se quieren olvidar de su historia. Todos los militares en Israel, chicos, chicas que van al servicio militar, por cierto, allí sí hay igualdad, las chicas a la mili también, 1 año de mili. Esa igualdad no, aquí no se predica, ¿no? Los de Podemos eso no lo incluyen. Bueno, todos los que hacen el servicio militar, como parte de su instrucción, visita al museo. Colegios, cuando llega la edad oportuna, visita al museo. Llega un presidente, un rey, un primer ministro en visita oficial a Israel, ven para acá, al museo del Yad Vashem. Vas a ver lo que nos hicieron los nazis, y no nos queremos olvidar, y no queremos que tú te olvides, porque lo hizo Hitler, pero muchos en aquel tiempo estaban viendo la masacre y dijeron, bueno, yo prefiero no mirar, están matando allí judíos, prefiero no mirar. Y no miraron, y se hicieron de alguna manera cómplices de todo eso. Ellos dicen, no queremos olvidar nuestra historia, porque si no, volveremos a caer en lo mismo. Y tú y yo no podemos olvidar de dónde venimos. Cuán grande es el salto que nos ha dado Dios sacándonos de tan abajo para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. No podemos olvidarnos, no podemos vivir en la bendición de Dios y olvidarnos que un día estábamos en el pozo de la desesperación. No debemos olvidarnos. Ahora, hay algunas formas de esclavitud que el cristiano puede seguir experimentando a pesar de haber nacido de nuevo. Tú sabes que cuando naces de nuevo hay varias cosas que ocurren automáticamente, son regalos que Dios te asigna. ¿Y qué ocurre? Que no los podemos ver, pero hay cosas que ocurren automáticamente en el momento en que tú confiesas, invocas el nombre de Jesús, te arrepientes de tus pecados, clamas a Dios para que te perdone los pecados en base al sacrificio de Jesús en la cruz y la sangre que Él derramó. Por ejemplo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Allí hay ángeles testificando lo que pasa en la tierra. Se abre el libro de la vida y dicen, anoten a Carlos Villanueva, tal día, tal año, tal mes, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Automáticamente tú pasas a ser hijo de Dios. Ya no eres esclavo del faraón, eres hijo de Dios. Eso es automático. Automáticamente tú eres justificado. Tú recibes el Espíritu de Dios en tu corazón. Recibes una identidad nueva. Hay muchas cosas que ocurren y no las vemos porque pertenecen a la esfera de lo espiritual,
pero ya han ocurrido en el mismo momento en que tú naces de nuevo, que en sí mismo es algo que tú no ves, porque es un nacimiento del Espíritu. Tú ya naciste de tu mamá, del vientre de tu mamá, hace la tira de años en algunos casos, en otros hace menos años, pero ahora es un nacimiento espiritual. Ahora, ya eres salvo, ya eres justificado, lo estábamos cantando antes, ya tengo la salvación, ya tengo la vida eterna, pero puedo volver a vivir en una esclavitud. Y una de las mayores o más claras esclavitudes que toda la vida tenemos que estar luchando, y en la iglesia estamos muy atentos a esto, es la religiosidad. Hijos de Dios que le dan más importancia a lo de fuera que a lo de adentro. Hijos de Dios que quieren vivir aparentando algo que no son. Hijos de Dios que por orgullo no reconocen sus debilidades, que no piden ayuda, que tienen matrimonios que están sufriendo en sus matrimonios, pero no piden ayuda porque hay que aparentar que estamos bien, porque si no parece que somos malos cristianos, que tienen dudas en su corazón, que tienen quizá problemas acuciantes económicos y no piden ayuda porque el orgullo, la religiosidad les impide pedir ayuda. Ahora, Jesús dijo: yo he venido a por los enfermos, yo he venido a por los que están mal, he venido a por los que tienen necesidad de sanar y de salvar sus vidas. Como los fariseos decían: no, yo estoy bien, yo ya soy hijo de Dios, yo no necesito un salvador, yo cumplo la ley, yo hago todo lo que tengo que hacer de acuerdo a la ley de Dios. Jesús dijo: está bien, tú te justificas a ti mismo delante de Dios, vamos a ver de qué te sirve. Hay muchos hijos de Dios que no viven disfrutando de la gracia, que quieren agradar a los hombres antes que a Dios, que quieren compensar sus faltas haciendo buenas obras. Ahora, yo pregunto, aquí estamos varios padres de familia y nos acaban de dar las notas del segundo trimestre de nuestros hijos. Quizá haya habido algún suspenso, quizá. No vamos a decir que nadie levante la mano. Pero imagínate que viene tu hijo, viene tu hija y te trae el boletín de notas, o te llega por correo electrónico, porque ahora ya llegan por correo electrónico. Cuando yo era niño, alguna vez tuve la tentación de engañar a mis padres y trucar las notas, porque nos las daban a nosotros para que las lleváramos a casa. Ahora llegan por correo electrónico directamente a los papás. No hay forma de escaparse. Entonces, viene con 2 o 3 suspensos y tú dices: hombre, tú tenías que aprobar todo, para eso te pago los libros y te pago clases extraescolares, qué sé yo, y tienes tu escritorio y te doy todos los medios para que apruebes las asignaturas. Como me has traído 3 suspensos, ¿sabes qué? En una semana no te voy a dar de comer. ¿Te imaginas? ¿Algún padre o alguna madre haría eso? No, ¿verdad? Quizá te duela, quizá dices: pues tengo un poco de decepción, pero le sigues cocinando, le sigues lavando la ropa, le sigues teniendo todo listo. Entonces, ¿por qué algunas veces nosotros pensamos que Dios va a hacer lo mismo con nosotros? Pensamos: no, Señor, ayer estuve viendo pornografía, entonces no, ya Dios no me va a bendecir, ya no, Dios no me va a dar el sustento, ya Dios no me ama, me mira mal, está frío y distante conmigo. No, Señor, es que como le grité a mis hijos o a mi cónyuge, hoy no, entonces ya hoy no le voy a pedir a Dios que me ayude en esta entrevista de trabajo que voy a tener. Mejor yo me preparo bien, me visto bien y me voy a la entrevista yo solo. Pero no le voy a pedir a Dios, porque ¿con qué cara le voy a pedir a mi Padre que me ayude? Y creemos que Dios nos va a castigar y nos va a cortar todas las cosas que Él ha prometido que nos va a dar si nos hemos portado mal. Creemos que
tenemos que arreglar eso de alguna manera. Bueno, Señor, espera, a ver, voy a orar hoy un poco más. Ay, en vez de un capítulo de la Biblia, voy a leer 2, Señor, ya verás, yo me voy a esforzar. Señor, y te voy a pedir perdón todo el mes. Y nos vamos a esforzar pensando que eso va a equilibrar la balanza. Eso es religiosidad. Y eso es vivir en esclavitud. Eso es vivir como esclavo, aunque ya eres hijo. Aunque ya eres hijo. Es uno de los riesgos para los cristianos, vivir bajo la esclavitud de la religiosidad. Y créeme que conozco más de uno que vive así, pero no pide ayuda. Y si no pide ayuda, no se le puede ayudar. ¿Por qué? Porque no cree que necesita ayuda. Como dice Natalia cuando a veces comparten el evangelio, si hay alguien que se está ahogando y tú dices, pues le voy a ayudar, le tiro el flotador, le tiro el chaleco salvavidas, pum, le tiras, pero como él cree que no se está ahogando, no se agarra. ¿Qué le va a pasar? Glu, 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 glu. Se va a ahogar. Y encima va a decir, es que no, nadie me ayudó, por eso me ahogué. No, pero si ahí mismo, si estaba ahí. Otro de los riesgos de vivir una vida de esclavitud es no limpiar toda la levadura de mi vida. Y esto es algo que necesitamos entender. He dicho y creemos que cuando uno nace de nuevo, hay varias cosas que automáticamente se nos otorgan como un regalo de Dios, como un regalo de gracia. Pero hay cosas que tengo que trabajarlas yo. Y el apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. Y algunos creen que ocuparse en la salvación es que yo tengo que hacer cosas para no perder la salvación. Hacer cosas para estar muy seguro de que ya la tengo y ya es mía. No, es todo lo contrario. Todo lo contrario es, como ya tienes la salvación, ahora vive de acuerdo a esa realidad, a esa verdad. Te pongo un ejemplo. Tú vas a una entrevista de trabajo y el puesto de trabajo es jefe de almacén y haces la entrevista, te pasan el filtro, el test psicotécnico, todo lo que tú quieras, miran tu currículum y dicen, vale, te damos el puesto de trabajo, ven el lunes a las 8 de la mañana, eres el jefe de almacén. Y tú llegas el lunes a trabajar y eres el jefe de almacén. ¿De qué te tienes que ocupar? De ser el jefe de almacén, ¿verdad? Que esté todo ordenado en su sitio, bien clasificado, que no falten productos. Te ocupas de tus labores de jefe de almacén. Pero tú no vas al trabajo o no deberías ir al trabajo en plan, lo voy a hacer muy bien, a ver si me dan el puesto de jefe de almacén. No, ya eres, ya te lo han dado, ya lo tienes. Ahora simplemente hazlo, vive lo que tienes que vivir. Bueno, la salvación es igual. Ocúpate en tu salvación. Quiere decir que aunque tú ya tienes la salvación, aunque tú ya has sido perdonado de tus pecados, ahora tú tienes que limpiar la levadura de tu vida. Tienes que examinar con el Espíritu Santo las diferentes áreas de tu vida y ver dónde hay levadura, que si no la quitas puede acabar leudando la masa y puede acabar dañándote como hijo de Dios. En estos días, que es la fiesta de los panes sin levadura, toda esta semana, en Israel hacen algo que no sé si ellos entienden, yo creo que no, pero hacen algo que es sombra de lo que había de venir y que ya vino en la primera venida de Cristo. Ellos en las casas esconden un poquito de levadura, porque sabes que la instrucción de Dios para la fiesta de los panes sin levadura era que había que quitar toda la levadura de las casas. Durante una semana, nada de comer pan con levadura. Todo lo que se cocinara de masas tenía que ser sin levadura. Entonces los papás esconden un poquito de levadura, debajo del sofá quizá, debajo de la cama, en algunos sitios. Y los niños les dan una pluma,
¿A qué te recuerda la pluma? A ver. La pluma al Espíritu Santo. Y les dan una cuchara de madera, no de metal, de madera como la cruz. Y los niños van buscando la levadura, y donde encuentran levadura, con la pluma, a modo de escoba, la recogen a la cucharita de madera y la tiran, la sacan de la casa. Y eso, nosotros ya lo sabemos, es una figura de lo que realmente hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida y te ayuda a que tú tengas una sanidad completa y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. De manera que el cristiano debe ocuparse en su salvación. Si yo ya soy salvo y Dios me dice que tengo que vivir, que ser santo porque Él es santo, entonces yo me voy a ocupar de eso. Señor, ¿qué hay en mí? ¿Hay todavía resentimientos? ¿Hay todavía amarguras? ¿Hay todavía dolor por cosas? ¿Hay ídolos que he guardado? Y uno se va dando cuenta de cosas. Ahora, yo conozco gente que está en la vida cristiana y cada X tiempo se pega un tropezón escandaloso. Se pega una caída que no le apetece ni venir a la iglesia, no le apetece ni estar en la célula, ni hablar con su líder, ni ver a nadie. Y no es que es un mal día, no. Un mal día podemos tener todos en el sentido de oye, tengo mis luchas, quiero estar solo, quiero estar orando, quiero estar... No hablamos de eso. Hablamos de dudar de Dios, hablamos de querer darse una licencia en cuanto a pecar, hablamos de un tropiezo serio, de esos que cuesta levantarse. Bueno, pero cayó Pepito, cayó Juanita y lo ayudamos a levantarse. Y camina bien, y lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero ¡prum!, llega otro momento y cae de nuevo. ¿Por qué? Porque es gente que no ha limpiado toda la levadura de su vida. Y esa levadura, de vez en cuando, acaba leudando la masa, acaba contaminando todo y echando a perder lo que estás edificando. Por eso tú necesitas ocuparte en tu salvación. Eso es uno de los riesgos de que al no hacerlo vamos a seguir siendo esclavos de muchas cosas que traíamos del pasado y que nos tenemos que quitar. Y eso me lleva a la segunda lección. La primera lección, la Pascua es la historia de mi vida. La segunda lección es que tengo que sacar Egipto de mi corazón. Un fenómeno curioso que le pasó al pueblo de Israel es que al poco tiempo de haber salido de Egipto y de estar ya camino a la tierra prometida, ellos empiezan a quejarse contra Dios. Empiezan a decir, bueno, es que aquí no hay agua en el desierto, es que hay peligros, es que no tenemos para comer carne. Estaban comiendo maná todos los días. Me llama mi hijo del redil, dice, papá, tráeme chocoflex. Digo, no, pan y mantequilla en el redil. Eso es lo que hay. Y cereales algún día. O un día pan y mantequilla, otro día cereales, ¿no? Así estaban los israelitas, quejándose del maná. Todos los días maná, todos los días maná. Queremos carne, queremos carne. Y de alguna manera ese Egipto que estaba aquí dentro no lo habían conseguido sacar. Salieron físicamente de Egipto, tú y yo hemos salido espiritualmente de Egipto, pero resulta que en nuestro corazón tenemos algunos mecanismos, en nuestra mente tenemos algunos mecanismos que nos quieren hacer volver a vivir como esclavos. Nos quieren llevar otra vez a estar atados. Y yo digo, a veces uno quiere hacer bien las cosas en la vida cristiana y uno se propone hacer las cosas a la manera de Dios, pero de repente aparecen problemas, aparecen golpes, aparecen batallas, se levantan enemigos
Y uno dice, pero si ahora estoy haciendo bien las cosas, empiezo a diezmar, pero ¡pum!, se lleva el coche la grúa. Qué sé yo, un día me propongo ayunar porque me hablaron del ayuno, entendí que es bueno y me pongo a ayunar y de repente me echan del trabajo, qué sé yo. Me quiero ir al redil y me ponen una multa. Yo no te voy a pagar la multa. Pero a veces, en cuanto algo sale un poco mal o no sale como esperábamos, no tenemos la paciencia y la perseverancia y la fe para seguir luchando, para seguir creyendo. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Escucha esto, por favor. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No mires atrás. Tu Egipto ya quedó atrás. Es una etapa de tu vida a la que no debes volver. Dios desde luego no lo quiere. Entonces, echa mano de la vida eterna. Extiéndete a lo que está por venir. No vuelvas atrás. Que diezmaste y te fue mal, sigue diezmando. Que oraste y pasó todo lo contrario de lo que le habías pedido a Dios, sigue orando, porque esto es una cuestión de fe, de perseverar, de formar un carácter. Claro, salen de Egipto, atraviesan el mar, ya Dios los ha librado de todo el ejército de Faraón, mueren ahogados allí en el Mar Rojo. Israel sale libre, pero empiezan otros retos para ellos. Y estando en el desierto empiezan, no, Moisés, nos has traído hasta aquí, y aquí no hay agua, y allí teníamos agua. No, pero ¿se te ha olvidado que solo te daban un vasito de agua al día? Ah, pero teníamos agua, aquí no hay nada. El Egipto estaba todavía aquí dentro. Y se empiezan a quejar y empiezan a murmurar. Y algunos diciendo, casi hubiera sido mejor no salir de allí. Pues hay gente que tira la toalla muy rápido y que no persevera porque todavía conservan algo de Egipto dentro de ellos. Y es algo que tú te tienes que liberar. Es algo a lo que tú tienes que renunciar. Y de la misma manera que los hijos preguntaban a los padres, papá, ¿y qué es esto? Y el papá le preguntaba, y el papá le decía, ¿sabes qué, hijo? Tú y yo no somos como las naciones de alrededor, tú y yo dependemos de Dios, tú y yo somos hijos de Dios, vivimos diferente, no vamos a vivir de la misma manera que los demás. Entonces, ¿quién te está diciendo hoy a ti? ¿Quién te está diciendo hoy a ti que no puedes? Que no es el momento, que no es la forma. ¿Quién se está levantando para amenazarte y decirte, no, por aquí no pasas? Y tú dices, Señor, pero si tú me has traído hasta aquí, bueno, vale, pues hay un muro, pues me vuelvo. No. Si Dios dijo, Dios hará. Permanece allí en la verdad, permanece en la fe de lo que Dios ha dicho. ¿Quién te está diciendo hoy que no? ¿Te vas a rendir porque te has caído 3 veces? Levántate. A la 4ª quizá Dios te permita atravesar el Jordán. Y si no, será la 5ª. Pero persevera, pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Es que muchas veces yo veo hijos de Dios que enseguida se rinden y quieren que todo sea fácil, que todo sea suave, que todo sea así como sin nada más. Pues a veces toca pelear. Y a veces toca pelear contra un Goliat, que es más grande que yo, pero no es más grande que Dios. Y a veces toca pelear contra el faraón que tengo dentro, mi orgullo, mi ego. Y tengo que decir, no, Señor, yo renuncio a este orgullo. Y voy a creer en lo que tú has dicho. Y la tercera lección de la que te quiero hablar hoy en esta Pascua es que nosotros tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Mira, vivir en lo natural ya lo hemos hecho toda la vida. A algunos les fue bien, a otros les fue regular, a otros les fue mal. Pero ya lo hemos hecho toda la vida. Ahora Dios
nos está invitando a depender exclusivamente, o más que exclusivamente, primeramente de Él. Éxodo 13, 21. Y esto es algo que ocurrió realmente. Esto no es Hollywood. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Todo lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, y no fue una travesía de una semana que podría haber sido, sino que a causa de la dureza del corazón de ellos eso se prolongó 40 años. 40 años ellos fueron sostenidos sobrenaturalmente por Dios en un desierto. No eran 10, no eran 20, eran varios cientos de miles de personas, con niños, con ganado. Eso es algo sobrenatural, eso es algo espectacular. Y lo que Dios nos está diciendo hoy, siglo XXI, donde disponemos de tecnología, conocimiento, ciencia, medicinas, disponemos de tantas cosas que pueden impedirnos que aprendamos a depender en primer lugar de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ubicar cada cosa en su lugar. Primero Dios, lo sobrenatural está por encima de lo natural, puede más que lo natural, le va a dar gloria a Dios, lo natural no le va a dar gloria a Dios, le va a dar gloria al ser humano. Tenemos que aprender y anhelar y esperar vivir en lo sobrenatural, viendo milagros y no acostumbrándonos a los milagros, pero viendo milagros todos los días. Me dijeron que no. Mira, no es un milagro que nosotros estemos en este local en plena pandemia. Me decía un amigo cristiano, mi iglesia quiere reabrir ahora, el mes que viene. Llevan casi un año sin abrir. Mi iglesia quiere reabrir ahora, el mes que viene, pero hay un problema. La gente ha dejado de diezmar. Claro, yo oigo eso y digo, pues hombre, no me extraña, porque ya la gente se va enfriando, la gente ya se olvida de lo que es vida de iglesia, y también porque la gente no lo tiene en el corazón, el diezmar. Porque si dar el diezmo no es pertenezco a un club social y entonces doy una cuota, y como no abre el club social no doy mi cuota. No, eso no es el diezmo. El diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios, sea iglesia online o sea iglesia a full. El diezmo es de Dios. Pero me daba tristeza oír eso. Me daba tristeza. Y yo digo, Señor, si es que en plena pandemia nosotros hemos cambiado a un local que es el doble de grande de lo que teníamos antes. Y Dios nos ha dado todas las cosas que orando le pedimos durante años. Años, años. Porque yo recuerdo cuando fuimos al local de Bon Pastor, estuvimos como 12 o 13 años allí. Pero desde el primer minuto yo dije, este va a ser un lugar para poco tiempo. Pues desde allí 13 años no estuvo el Señor. O quizá el Señor nos quería haber sacado antes y yo no tuve la fe para obedecerle y para creerle. Pero el caso es que en el momento donde naturalmente era menos probable, era menos posible, Dios nos ayuda a dar el salto. Pues eso es algo sobrenatural. Y así tiene que ser en nuestras vidas cada día. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Dios te mete por un camino, por ese camino a ojos cerrados, pero cree a Dios, depende de Dios. No dependas de una inyección, de una pastilla, no, depende de Dios. Quizá Dios elija una pastilla para curarte. Dios es soberano. Dios también ha ayudado a descubrir muchas cosas de la medicina, sí, pero primero Dios. Primero Dios. Necesitamos una fe
de milagros, una fe que nos vuelva a meter en lo sobrenatural de Dios. Que nuestra vida no sea mediocre. No, yo soy cristiano, pero en mi vida nunca ocurre nada, en mi vida no hay milagros, en mi vida no pasa nada especial. ¿Por qué? Pues porque estás viviendo en lo natural y estás esperando solo lo natural. No vas a esperar a perdonar cuando ya no te duela. No, lo sobrenatural es, ¿sabes qué, Señor? Voy a perdonar y voy a esperar lo sobrenatural. Que tú alivies, que tú me ayudes, que tú me des paz. Voy a hacer las cosas esperando ver los milagros de Dios. Oramos en esta mañana y yo quiero pedir, primero que todo, quiero orar por aquellos que quizá nunca se han parado delante de Dios a decirle: Señor, yo quiero que tú te acuerdes de mí hoy y perdones mis pecados. Claro, para pedirle a Dios perdón por los pecados, tú tienes que creer y reconocer, más que creer, que has pecado. Tienes que estar dispuesto a aceptar que ese Jesús que murió hace 2000 años y entregó su sangre en la cruz del Calvario, Él lo estaba haciendo por amor a ti, para que tú no tuvieras que morir, para salvarte a ti, para librarte a ti del castigo, del infierno y de la muerte eterna. Por eso, si alguien de los que nos está viendo por internet o alguien aquí nunca o no está seguro de haber hecho esto, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy y a que ores conmigo y le pidas a Dios. Si quieres, puedes decirle tus propias palabras. Si quieres, puedes expresarle a Dios tu propia inquietud acerca de tus pecados. Pero le tienes que pedir perdón a Dios. Y le puedes decir: Padre, gracias por haberme traído a escuchar tu palabra. Gracias porque hoy entiendo que tú viniste a buscar lo que se había perdido, a los enfermos, a los pecadores, a los que hemos vivido a nuestro antojo, haciendo lo que nos daba la gana. Tú dices en tu palabra que eso es pecado y yo quiero pedirte perdón hoy por haber pecado contra ti, por haberme saltado tus leyes, por haber ignorado tus leyes, por haber ignorado tu nombre, por haber vivido de espaldas a ti, por haberte criticado, por haberte echado la culpa aún de los males que me sucedían. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, esa lista de obras de la carne que tantas he tenido en mi vida: orgías, adulterios, hechicerías, mentiras, contiendas, pleitos, peleas, toda clase de males en los cuales he estado atado y de los cuales hoy quiero ser perdonado y quiero ser libre, quiero ser una nueva criatura. Hoy te pido, Padre, que me des la salvación. Te pido que me perdones, te pido que me hagas tu hijo. Te pido, Padre, que tú te acuerdes de mí y que cuando Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, como hoy hemos leído en tu palabra, yo pueda estar con Él y pueda ser parte de tu familia. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por darme esta oportunidad hoy de haber escuchado tu palabra, de conmover mis entrañas, de sacudir mi conciencia. No quiero seguir caminando igual. Y quizá tú estás pensando que no vas a poder cambiar muchas cosas de tu vida. Quizá estás pensando que hay pecados que no te vas a poder deshacer de ellos. Hay hábitos y cosas que están tan incrustadas en ti que no te vas a poder zafar de ellas, pero hoy el Señor quiere que confíes en Él. Él te va a llevar a una tierra que fluye y mana leche y miel, porque es una tierra donde Él está presente,
porque es una tierra donde Él va a reinar sobre ti y tú vas a ser cubierto por Él y tú vas a ser sanado y prosperado por Él. Ese es el deseo del corazón de Dios. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a toda religiosidad, a toda creencia de que soy yo el que se tiene que esforzar por mantenerse en la salvación, a toda creencia de que tengo que agradar a las personas. Señor, hoy quiero descansar en que tú me amas, en que nada puede cambiar tu amor por mí, ni siquiera mis fallos, ni siquiera que yo repita errores del pasado. Nada puede hacer cambiar tu amor por mí, porque tu amor es eterno y no depende de lo que yo hago, sino de tu voluntad. Y tú no eres un Dios que cambia de opinión, tú no eres un Dios que se arrepiente o que cree que se ha podido equivocar. Tú lo haces todo perfecto, Padre. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por darme vida. Hoy renunciamos, Señor, a volver atrás. Renunciamos al Egipto de nuestras mentes, al Egipto de nuestros corazones. Queremos vivir libres. Queremos vivir en la libertad que tú nos has dado. Señor, hoy renunciamos a no querer entrar en la tierra prometida. Hoy, Señor, te decimos que queremos recibir todo lo que tú nos has prometido, todo lo que tú has preparado para nosotros. Queremos recibirlo, Señor. Queremos recibir la restauración completa de nuestra identidad, de nuestras emociones, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, de nuestras finanzas. Queremos recibir, Señor, la bendición que viene de lo alto. Señor, queremos vivir en lo sobrenatural. Tú pusiste nube de día, fuego de noche para sostener a tu pueblo en el desierto. Tú les diste maná para comer durante 40 años. Sus ropas no envejecieron, su calzado no se estropeó durante 40 años, Señor. Y tú me estás diciendo hoy que quieres sostener mi vida de forma sobrenatural. Yo te creo, Señor, creo a tu palabra, creo lo que has prometido para mi vida y quiero vivir en lo sobrenatural. Quiero creer que tú me vas a sanar, Señor, de toda enfermedad. Quiero creer, Señor, que tú me vas a restaurar a todo lo que he perdido y desperdiciado en mi vida. Te creo a ti, Señor, y creo que tu voz y tu palabra es más fuerte y más alta que la de Faraón. Te creo a ti, Señor. Y como dice esta canción, Jesús, hoy ponemos nuestros ojos en ti, porque en 3 días tú venciste al pecado y a la muerte, y fuiste levantado de la tumba, y fuiste exaltado por el Padre, primicias de los que habían de resucitar. De los pecados de la gente, aun sabiendo que eras inocente, aun sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Vamos a levantar nuestras manos adorando a Jesús, porque Dios le dijo a Moisés: vas a hablarle a Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren y me celebren. Hoy proclamamos, Jesús, solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Me traigo rendida ante ti. Gracias, Señor. Corona
Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días me hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Hoy caigo rendida ante ti. Dice la palabra de Dios que todo el acta de decretos, todo lo que había en nuestra contra, toda acusación, todo señalamiento, toda culpa, toda condenación, todo lo que el enemigo podía usar contra nosotros, fue clavado en la cruz del Calvario. Y allí está nuestra victoria. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es mi realidad, esa es mi verdad, Señor. Y no vuelvo atrás. No miraré atrás, no volveré a Egipto, Señor. No me someteré a Faraón, me someto a Dios, me someto a la verdad de Cristo, me someto a la obra redentora, completa y suficiente de Jesús para mi vida. Gracias, Jesús. En solo 3 días tú lo hiciste posible. En solo 3 días me regalaste una eternidad. Gracias, Jesús. Exaltado seas, coronado seas por tu iglesia, la cual vas a venir a buscar, a la cual se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. A ti sea todo el honor, a ti sea toda exaltación, por siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Podemos entrar.